Ya saben cuál es la primera pregunta. ¿Qué dijo el único pasado? Una fe que ora. ¿Ah? Una fe que ora. Una fe que ora. Sí, no tengo ni que hacer la pregunta, ya saben. Ya saben. ¿Y qué fue lo que se estudió el domingo pasado? Ahí lo puso Una difícil. fe que tiene esperanza. Una fe que tiene esperanza. A ver. ¿Y cuál era la porción que teníamos que leer hoy? Lucas 11. Lucas 11. Ok, está bien. Están preparados. Pues hermano, vamos a estar viendo una fe que ¿qué? Que ora. ¿Ven? Esperanza. ¿Ah? Se le añade ora esperanza. Sí, no, eso fue que se quedó. Se quedó en Pues sí. esperanza. Hermano, ¿qué es lo que uno hace cuando uno está orando? ¿Hablando con quién? Con Dios. Es que una comunicación, una conversación. Una conversación que uno está teniendo. Vamos a estar viendo la oración que el Señor les da a sus discípulos y se puede categorizar como la oración que modelo, el Padre Nuestro, que especifica ciertas características, como el Señor le estaba indicando. Si van a orar, oren de esta manera. No significa que Él está diciendo repiten esto y ya está. No, es que tengan en mente todos los aspectos que les estoy diciendo. Orar con reverencia, pidiendo perdón por los pecados que hayan cometido, pidiendo por las personas antes que uno. Vamos a estar viendo lo que en Lucas 11, del versículo del 1 al 13, se refiere a la oración que el Señor les da a sus discípulos. El ejemplo de cómo ellos deben orar. Y la parte más importante de la oración, hermanos, es que reconocer con quién es que estamos orando, con quién es que estamos entablando esa conversación. ¿Con quién es? Con Dios. No es con cualquier persona, no es con cualquier hijo de vecino, como uno puede decir. Es con nuestro Dios. Y hay que tener entonces que cierta reverencia delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él se merece eso y mucho más. O sea, no es que vamos a ir delante del Señor. Pues, Señor, pues mira, ¿qué es la que hay? Porque ¿qué es lo que entonces estaría mostrando de nosotros? No lo conocemos como realmente Él quiere que nosotros lo conozcamos. No estamos mostrando esa reverencia, ese respeto hacia Él. Ahora, bueno, quizás este ejemplo no vaya a ir muy a la par, pero en el caso mío, si uno de los bienes míos, Daniel o Benjamín, viene y me dice, hueva papi, ¿qué es la que hay? Le digo, para. Yo no soy tu amigo, yo no soy tu compañero de la escuela, yo soy tu papá y tú me vas a hablar a mí con respeto. Digo que este ejemplo no va a ir muy a la par con el día de hoy, porque hay muchos padres, lamentablemente, que permiten ese tipo de actitud con sus hijos. Pero claro, eso es un punto aparte. Lo que me quiero referir es que cuando nosotros vamos a hablar con cualquier persona, hay que saber con quién es que estamos hablando y mostrarle cierto nivel de respeto a la persona que estamos hablando, no importa quién sea. Eso se categoriza como modales, educación hacia la persona, respeto. Nosotros con Dios, aún más, tenemos que ir delante del Señor con respeto, humillados, sabiendo a quién es que estamos viendo, a quién es que estamos orando, hablando, porque no es cualquier persona. Vemos a través de la palabra del Señor que cuando el Señor se le presentaba físicamente a cualquier persona, ¿qué era lo primero que sucedía? Si la persona realmente conocía a Dios, le daba temor, le decía, caí como muerto
ante los pies del Señor, porque sabía con quién era que estaba al frente, quién era la persona que estaba al frente. Esta es la parte más importante de la oración, en nosotros ir con reverencia, con respeto hacia el Señor. Amén, hermano. Amén. Pues hermanos, ya hemos visto 3 estudios, estamos ya en la última porción, las últimas porciones. Nos queda una fe que ¿qué? Una fe confiada, y lo último, una fe que madura. No es como los videos que se maduran y después se dañan. Una fe que madura, eso significa una fe que va creciendo y que va a ir dejando ciertas cosas, ciertas costumbres, ciertas nimiedades, no puede decirlo así, de la vieja vida. ¿Por qué? Como está diciendo el pastor, nosotros todavía, este cuerpo, ¿de qué? De carne. ¿Y para dónde tiende? A lo malo, a las cosas que no agradan a Dios. Pero entonces, si somos hijos de Dios, ¿qué tenemos? El Espíritu Santo. Entonces tenemos 2 naturalezas dentro de nosotros. La que nosotros nacimos y la nueva. Esas 2 naturalezas están peleando una con la otra para tener dominio de nuestra vida. ¿A cuál de nosotros le permitimos que tenga dominio? Esa es la que va entonces a mostrarse en nuestro carácter, en todo lo que nosotros hacemos. E incluso va a influir en nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Si nosotros permitimos que sea el Espíritu Santo que domine nuestra vida, eso va entonces a ocurrir de que nuestra fe vaya creciendo, que nuestro carácter cada día sea más como el Señor y menos como el de uno. Por eso, que nuestra fe debe madurar, cada día aumentar, cada día crecer, porque si estamos en el Señor, debemos cada día crecer en el Señor. Como estaba diciendo el pastor, una persona que lleva 40 años en el Señor, como él decía, espero que sea una imagen casi perfecta del Señor. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué triste sería si una persona dice, llevo 40, 50 años en el Señor y actúa como un nene chiquito? Qué triste es, ¿verdad? Porque ¿qué implica eso? Que no ha crecido. Su fe no ha crecido. Su fe se ha mantenido bajita, pequeña, enana. No ha permitido que el Señor sea quien domine su vida. Pues hermano, el enfoque de este estudio es una fe que obra. Vamos a estar viendo la porción. Casimira, ¿quieres levantar la mano? Sí, quiero decir con referente a que en cuanto a la madurez que necesitamos para acercarnos al Señor. ¿Cómo crecemos? Crecemos cuando nosotros tomamos y le damos seriedad a lo que nosotros buscamos como hijos de Dios. Para nosotros poder crecer, tener esa vida espiritual que es la que nos conlleva a orar, buscar la presencia de Dios, tenemos que ser ecuánimes en nuestras decisiones que tomamos. Si le voy a servir al Señor, yo no puedo estar con esa inestabilidad emocional, espiritual, de que, bueno, sí, no, y esas situaciones que se dan en la vida del creyente, que muchas veces impacta más lo que está al exterior, y no dejar que el Espíritu Santo tome cabida en nuestras vidas, porque la vida de oración se empieza cuando verdaderamente ya tenemos el Espíritu, y el Espíritu es el que nos va a dirigir a la oración, porque así dice en Romanos precisamente 8, que el Espíritu está de la
delante del Padre con gemidos indecibles, o sea, con oraciones delante del Padre que nosotros no conocemos, pero está delante del Padre y Él inicia en nosotros la oración. Entonces nosotros tenemos que, es una forma de nosotros ir creciendo, ir madurando, dar cabida en la oración, de que yo me voy a entrar a la oración con el consentimiento que me da la palabra, de yo poderla poner en práctica, vivirla en los momentos de oración. Muchas veces no vemos resultados en nuestra oración y es porque, como el mismo oración que vamos a ver de Jesús, que no se hace como Dios pide, la voluntad de Dios. Y es porque necesitamos nosotros como hijos de Dios asentarnos en lo que Dios está hablando y tomar muy en serio, no livianamente. La oración no se puede tomar liviano, es algo de entereza, de firmeza, de responsabilidad, de permanecer. Muchas veces las situaciones externas nosotros las podemos controlar. Si el Espíritu de Dios, como hablaba el pastor, está en nosotros, ponemos en primer lugar lo que tiene preeminencia. Lo primero es buscar a Dios y su rostro, buscar a Dios y su justicia. A medida que nosotros vamos haciendo eso, entonces podemos ir calando, creciendo, madurando, porque la madurez y la oración van ahí de la mano. Vamos creciendo a medida que nosotros vamos entendiendo la importancia de la oración. Por eso es tan vital que vemos que Jesús tomó un tiempo para enseñar, dar ese modelo de oración. Amén. Mi hermano, la fe espera que Dios provea para nuestras necesidades. Una fe que está basada, confiada en el Señor, espera, confía y sabe que el Señor va a obrar en nuestras necesidades. Claro, tiene que ser una fe que crea que el Señor lo está haciendo. Para eso, hermano, es sumamente importante que no solamente nosotros digamos, yo creo en el Señor, sino que realmente de corazón lo creamos. Porque de la boca para afuera todo el mundo puede decir 20,000 cosas. Ahora, nuestro corazón, nuestra confianza está realmente en el Señor. Si así es, el Señor, nuestra fe, va a permitir que el Señor provea para nuestras necesidades. Eso lo que quiere decir es que nosotros vamos a estar confiados de que el Señor nunca nos va a dejar desamparados. Nunca, como nos dice su palabra, no hay justo que ¿qué? Desamparado, dice. Amén. Pero tiene que haber fe, esas personas tienen que confiar en el Señor plenamente. Amén. Porque la fe sin obra es muerta. La fe sin confianza en el Señor no sirve, no hace nada. Tenemos que confiar en el Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Pues hermano, vamos a pasar a la porción en Lucas 11, versículos del 1 al 4. ¿Alguien que quiera leer esta porción? Karina. La segunda, y creo que alguien más había levantado la mano, Nilda, la tercera versión. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Hermano, por lo menos para mí es bien difícil yo leer esta porción y no recitar la versión católica. ¿Por qué digo esto? Yo estuve en una escuela desde primer grado como hasta tercero o cuarto grado, elemental básicamente, en una escuela católica que todos los días era el Padre Nuestro que decían, pero no era para que los nenes se acostumbraran a decirlo y a recitarlo de memoria. Ahora pues estoy tratando de borrar esa parte, pero hay momentos como que ahora mismo la estaba leyendo y yo, espérate, déjame. ¿Ah? No, eso no, jamás. Pero hermano, miren la parte clave aquí. El Señor les dice que digan de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta porción lo primero que está hablando es acerca de dándole la gloria a Dios, alabando su nombre, glorificándolo a Él primero. Empieza la oración dándole la honra y la gloria a Dios, reconociéndole a Él. Luego dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que está diciendo aquí es pidiéndole al Señor de que se haga su voluntad, no la de uno. La oración modelo, lo que le está indicando a sus apóstoles es lo siguiente: glorifica primero a Dios en tu oración, glorifícale, reconócele y pide que se haga su voluntad, no la tuya, que se haga la voluntad de Dios de acuerdo a lo que vas a pedir. Y dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pidiendo, ¿por qué? ¿Por qué cosa? El sustento, la necesidad del día a día, de ese día. Mire que no está diciendo, dámelo exacto, para un mes, para 2 semanas, para aquí 1 año. Él está pidiendo por ese día que está sucediendo. El próximo día, cuando llegue el próximo día, pues entonces ahí veremos. Y dice: y perdona que nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que ¿qué? A los que nos deben. Estamos yendo delante del Señor y pidiéndole perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por las cosas que nosotros hicimos que no le agradan a Dios. Porque de la misma manera como también nosotros debemos perdonar a los que nos hacen mal. Y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sabemos que el Señor no tienta a nadie. La tentación viene a nuestra vida a causa de ¿qué? Del pecado, de la carne, de este cuerpo que tenemos todavía aquí. ¿Por qué? Nada malo con que venga la tentación, porque eso significa que todavía tenemos un cuerpo que está ligado al pecado. Ahora, la parte mala es uno que cede a la tentación. La tentación va a llegar a nuestra vida y está en nosotros el querer, el soportar la tentación o no.
A nosotros nos van a llegar situaciones en las cuales nuestra fe va a ser probada de día a día. Y está en nosotros el querer agradar al Señor en ese momento o no. La tentación va a llegar a nuestra vida. Está en nosotros el querer hacer las cosas agradables delante del Señor o no. Dice, mas líbranos del mal. El Señor, cuando viene la tentación, también que ofrece la salida. Ahora, está en nosotros el querer entonces aceptar la parte del Señor, el querer agradar al Señor. Miren, hermanos, que esta oración lo que refleja es que el día a día de una persona, esto está reflejando el día a día de una persona. ¿Por qué? Nosotros cada día debemos buscar al Señor en todo momento. Debemos irle al Señor primero, alabando y glorificando su nombre. Luego, pidiendo que se haga su voluntad, buscar hacer la voluntad de Él y no la de nosotros. Luego, el sustento de ese día, pedirle al Señor por el sustento de ese día y pedirle perdón por nuestros pecados, porque si Él nos perdona a nosotros, nosotros también debemos perdonar a las personas que nos hacen mal, que nos ofenden, y velar que nosotros no caigamos. Esta oración, hermanos, si ustedes lo ven, refleja también nuestro día a día, cómo debe ser nuestro día con el Señor, cómo debe ser el comenzar de cada día de nosotros, el querer buscar al Señor primeramente, glorificando su nombre, pidiéndole que se haga su voluntad y no la de nosotros. Amén. Pidiendo por el sustento del día y también pidiendo que nos perdonen por nuestros pecados y que nos ayude a no resbalar en el momento. Amén. Amén. Héctor. Yo tengo un problema con esa parte donde dice, y no nos metas en tentación. Yo conozco el Padre Nuestro del católico. En esa parte me gusta más porque dice, y no nos dejes caer en tentación. Porque no creo que Dios nos meta en tentación en ningún momento. Acá te la debo, tendría que buscarte la palabra griega. Sí, puede ser la traducción. En la traducción. Sí. Pero sabemos, si vamos a Santiago, en Santiago nos deja claro que el Señor no nos mete a nosotros en tentación. La tentación llega a nuestra vida, pero el Señor es quien nos ayuda a sobrellevar esa tentación. Él nunca va a permitir que llegue algo más fuerte a nuestra vida de lo que nosotros podemos sobrellevar. Sí. El Señor nunca nos mete a nosotros en tentación, porque es decir, el Señor es quien me puso el pie para tropezarme, para que yo me cayera. Jamás el Señor lo va a hacer. La tentación, el pecado, las situaciones que nos pasan a nosotros vienen por nuestro pecado, por nuestras malas decisiones, por esta carne que todavía está ligada a hacer las cosas que no agradan al Señor. El Señor es quien nos ayuda a nosotros a sobrellevar eso. Pero eso sí, te debo la palabra griega para buscarte el significado, para ver qué realmente querían decir cuando hicieron esta traducción, esta versión ahí. Lo podemos buscar, ¿verdad? Para ver pues, la parte griega. Pero en todas las versiones del Padre Nuestro, lo que implica es de meter, en inglés dice lead us not into temptation, o sea, es el guiar. Lo que implica aquí es que hay que tener también, como los escritos antiguos muchas veces,
forma de hablar era como los proverbios. No nos guíes al mal, guíanos al bien. Siempre decía algo con lo opuesto, ¿verdad? Aquí es la misma figura. El Señor, como dice la palabra, Él no nos va a llevar a la tentación. Dice, a Él nadie lo puede tentar tampoco, así que no nos va a tentar a nosotros. Lo que quiere decir es, lo que esperamos de ti, recuerda que el contexto del Padre Nuestro es ponernos en las manos del Señor, que te dice, esa es tu voluntad. Es todo el contexto de la oración, así debe ser toda oración. Lo que quiere decir es que, mira, Señor, guíanos siempre, ¿verdad?, por el camino para no caer en el mal, para no fallar a la meta, que es lo que es el pecado. ¿Amén? Pero podemos buscar la palabra porque ahí podemos entender quizás algunos ángulos más, pero básicamente es eso. El Señor está implicando, Él nunca nos va a meter en tentación, pero el Señor, líbranos del mal, que fortalécenos en la tentación, en otra palabra. La tentación va a venir. Amén. Tío. Sí, como está diciendo el pastor, la palabra en griego es iserenkes, ¿verdad? Y la palabra que significa es eso, la traducción es dirigir, guiar, pero no solamente importante la palabra aislada, sino la expresión idiomática que nos presenta Jesús dentro de la oración. O sea que literalmente no significa, tiene una expresión idiomática, a veces bromeamos con las expresiones que las utilizamos en español y no tienen traducción al inglés porque significan otra cosa. Claro, la situación se tornó color hormiga brava, y si decimos the situation became the color of brave ant, nadie va a entender lo que quisiste decir. Ahí sucede lo mismo, con una expresión que refiere que podamos entender el contexto donde se encuentra la palabra y podemos llegar a la conclusión de que el lenguaje es figurativo, que lo utiliza el Señor. ¿Verdad? Es como que envía a alguien hacia algo, no es que la intención de Dios jamás sea tentarnos, porque Él mismo nos dice a través de la palabra que no puede ser tentado ni tienta a nadie. Sin embargo, en la colocación que utiliza nuestro Señor dentro de la oración, lo que está subrayando es el deseo de aquel que ora de poder alejarse siempre de aquello que no le conviene, pero quien lo va a ayudar a alejarse va a ser aquel que tiene una fuerza suprema sobre su vida. Amén. Exactamente. Natalia. Sí, vienen tentaciones, pero al instante el Espíritu nos redarguye de lo que no está bien. Claro. Exactamente. Creo que ya le tiene una pregunta también. ¿Tenés una pregunta también? Sí. Deja aquí ya. Ok. Fíjate, cuando está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando dice santificado, estamos hablando de un Dios santo, de un Dios diferente a todos los otros dioses. Dice, santificado sea tu nombre. Cuando está hablando ahí, santificado sea tu nombre, se está refiriendo al carácter de Dios, la personalidad de Dios, que Él es un Dios santo y que en Él no hay cambio, no hay como en nosotros, que hay cambios. Él permanece siempre el mismo, ayer, hoy y siempre, como dice la palabra. Pero sí nos está enfocando que Él es un Dios santo y que en esta oración nos manda a nosotros también a que nos santifiquemos. Otra cosa que dice, venga tu reino, nos está hablando para un tiempo, venga tu reino. Y en cuanto a lo que yo estuve estudiando acerca de esa porción, venga tu reino, está hablando que se está refiriendo para estos tiempos postreros finales, cuando habla de venga tu reino. ¿Por qué la insistencia del Señor Jesús en enseñar esa oración? Porque se está refiriendo a estos tiempos postreros, en que nosotros los cristianos debemos de estar orando, pidiendo que venga el reino de Cristo, porque estamos viendo los tiempos, los acontecimientos, las sazones de los tiempos que hay en estos hoy día. Y Cristo enseñó, según yo estudiaba, decía que esta oración modelo que el Señor Jesús enseñó es una oración escatológica, o sea,
que se refiere para el tiempo futuro. Habla así, hágase tu voluntad. Se está refiriendo de acuerdo al carácter santo de Dios. Nosotros tenemos que ver que es un Dios santo que nos pide que hagamos su voluntad, que no hacer las cosas en un estilo de costumbre, de una tradición, sino de hacer las cosas porque la palabra de Dios es viva, eficaz, es hoy. Entonces nos dice, hágase hoy su voluntad. Y nos pide que entonces pidamos de nuestras necesidades, que el pan no lo dé hoy. Esa es la necesidad que tiene el cristiano, de pedir las cosas materiales que necesitamos, pero también no solamente las materiales. Una de las cosas que nos debemos de enfocar es porque nuestra vida no está cifrada para este mundo, está cifrada para el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que pedir no solamente el pan diario, el pan físico, sino el pan espiritual más que nada, porque de ahí nos vamos cambiando, transformando de día en día, de acuerdo a cómo vamos orando, vamos entonces abriéndonos al Señor cada día. Amén. No nos meta en tentación. Yo entiendo que ese significado es cuando Jesús estuvo en el desierto, el enemigo trató de tentarnos. Claramente no iba a caer porque era exacto. Pero entonces, así mismo como lo dijo Él, nos tienta a nosotros. Y entonces eso significa que el Señor sabe que cada día el diablo está como león corriente, tratando de tentar, de que la gente haga mal. Pero entonces tenemos que pedirle a Dios para no caer en esas tentaciones de la Amén. Amén. Pues hermano, vamos a pasar a la segunda porción de Lucas 11, versículos del 5 al 10. Era Casimira. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las... Versículo 11, 5 al 10. Perdón, es que yo tenía el nombre. Y les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme a dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por la importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Aquí, hermanos, aquí el Señor le está indicando, dándole una demostración de que ¿quién de vosotros que tenga un amigo y vaya a ese amigo a la medianoche a decirle, amigo, préstame 3 panes porque tengo visita y no tengo para darle? Hermanos, recuerden, para ese tiempo no es como el día de ahora, que uno dice, sí, yo tengo 3 panes en el microondas o en la nevera, déjame buscártelos y te los doy.
Eso no existía hace tiempo. No había Walmart, no había panadería. Bueno, sí la había, pero no como uno puede ir 24 horas y, sí, mira, aquí tengo 3 libras de pan a las 2 de la mañana. Hace tiempo, si uno quería comer pan, tenía que entonces uno preparar la masa, calentar el aceite o el horno y cocinarlo, para luego entonces poder comer el pan. Todos los que hacen pan saben que eso no es una tarea de media hora. Había horno, A leña, sí. Bueno, podían tener un tipo de horno de barro. Con leña. Pero había que prepararlo todo, buscar la leña, prender el fuego, que no es como el lighter, porque no se tenía, eso no existía. Había que darle cantazos a unas piedras para que botara chispas, a ver, y rogarle que no se prendiera la casa en fuego. Pues hermano, esto es para que tengan una idea de qué es lo que está sucediendo cuando el Señor está indicando esta porción. O sea que no es algo de que se podía preparar al instante, sino que conllevaba un tiempo. Rosana. Sí, pero es que era la medianoche también, o sea, Sí, de noche. solamente Claro, se le exacto. paga la hora. A esa hora, pues como, eso es una hora para dormir. Exacto. Para dormir. Eso era una prueba, hermano. Pero, mira lo que le dice. Si el amigo te dice, no me molestes porque ya yo cerré la casa y los nenes están durmiendo conmigo en cama. Recuerden también, eso de los cuartos, eso es ahora, hoy en día, en el lado oeste de lo que se conocía como el mundo. Hace tiempo, las casas eran 4 paredes y un mega cuarto, que era cocina, baño, de todo. Quizás había una pequeña división para dar un poquito de privacidad en cierta área, pero el baño podría estar afuera de la casa también. Es como decir, sí, 4 paredes y ya está, más nada. Todo el mundo dormía en un solo lugar, en un espacio. Mi esposo, la esposa y los hijos, todos en el mismo lugar. Entonces, para poder hacer el pan, iba a levantar a toda la casa. Y si van a tener bebecitos, ustedes saben que levantarlo fuera de hora es una pesadilla. Porque después, para volver a acostarlos a dormir, eso es malísimo. Pero hermano, mire cosas, tengan esa imagen y mira lo que les dice el Señor. Os digo, aquel que se levante a dárselo, que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su qué, con oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y qué, se os abrirá, buscad y hallaréis, llamad y qué, se os abrirá. Claro. Aquí el Señor se está refiriendo a algo en específico. Hay que tener fe para uno ir delante del Señor y pedirle lo que uno le esté pidiendo y Él va a contestar esa oración. Pero hay que tener fe, hay que confiar en el Señor. Ahora, también está otro lado, eso ya un pequeño paréntesis. Si ustedes se ponen a buscar cosas que no tienen que estar buscando, va a encontrar. Como dice el refrán, el que busca, encuentra. Pero no siempre, eso no significa que lo que encontró es bueno. O lo que le encontró al que estaba buscando también es bueno. Me refiero, si no se pone a buscar cosas que no son agradables delante del Señor, lo que va a encontrar son cosas que no agradan al Señor. Y a veces, si busca a alguien va a llegar, pero pues no va a ser la persona que quizás está esperando. Aquí lo que se está refiriendo el Señor a todo esto es que todo aquel que va
delante del Señor con fe, va a pedir y el Señor va a contestar. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Pero todo esto tiene que ser con fe, creyendo que el Señor está ahí, confiando lo que le está pidiendo al Señor. Hay que ir con fe y, más importante, pidiendo de acuerdo a la voluntad y el corazón del Señor. Porque el Señor no va a contestar a lo loco. El Señor no te va a contestar a una oración que tú le estés pidiendo para tú glorificarte a ti mismo. Sí. ¿Por qué? Porque entonces lo que estás pidiendo no es para glorificar al Señor, sino es a ti. Y el Señor no comparte su gloria con nada ni con nadie. Por eso, el Señor, en los versículos que estábamos viendo anterior, dice que se haga su voluntad. No la de nosotros, sino la de Dios. Y eso tiene que ir atado a lo que nosotros vamos a ir orando con el Señor. Lo que le vamos a pedir al Señor en nuestras oraciones tiene que ir de la mano con la voluntad de Él. Amén. Ahí es que entonces el Señor contesta la oración, porque sabe que lo estamos pidiendo para glorificarle a Él y va a ser de agrado y va a ser de bendición a nuestra vida. Cuando nosotros pedimos para nuestra propia gratificación, ahí es que entonces el Señor dice, eso no te lo voy a dar. Ahí con este verso, frecuentemente aludimos a aquellas personas que dicen, yo soy ateo. Y no es que son ateos, ateo es el que dice que Dios no existe. Ateo es aquel que se desagradó del Señor porque el Señor no le contestó su oración. Entonces, como el Señor no hizo lo que él quería, le dice, yo soy ateo. Pues este verso es uno de los creadores de ateos más grandes también, porque las personas lo ven ahí y la letra dice, el que pide, recibe. Pues yo pedí lo que me dio la gana, por eso es lo que implica. Y el Señor no hizo lo que yo quería. Por eso cuando Josué dice, tiene que pedir con fe. La fe implica no solamente creer que el Señor va a dar. Vivir y pedir por fe implica que estamos pidiendo según la voluntad de Dios. Cuando usted ora en el nombre de eso. O sea, es como si Jesús estuviera de acuerdo con lo que tú estás pidiendo y estás orando. O sea, es lo que implica. No son unas palabras mágicas, ¿verdad? En 1 Juan 3, 21, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si el Espíritu Santo no nos redarguye, tenemos confianza en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esas son las condiciones, como tú bien dices, ¿verdad?, de poder pedir. Y la otra parte es la insistencia, dice, no es porque era amigo de él, es porque molestó tanto. Le digo, para que no me moleste más nada y no vuelva a las 2 de la mañana con lo mismo, yo le voy a dar los panes ahora ahí. Una parte paralela es en Lucas mismo, 18, con la parábola de la viuda y el buey injusto. El juez le contestó a la viuda, dice, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, decía el juez, pero como esta viuda molesta tanto, voy a hacer lo que ella me pide. Y entonces el Señor dice, oigan lo que le dijo el juez injusto a la señora. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Querido decir que no. Cuando uno pide, ¿verdad?, por lo que es correcto, el Señor va a contestar. Amén. Déjame hablar de esta parte aquí, Josué. Nosotros debemos de entender qué es la voluntad de Dios, dónde está expresada la voluntad de Dios. Y créeme, está aquí en la Biblia. Y todo lo que ocurre al cristiano está aquí en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Si dice el Señor que oremos
busquemos, pidamos, busquemos y llamar, es porque Él sabe ya todas las cosas que en nuestra vida pueden ocurrir. Y que todo eso que puede ocurrir en nuestra vida ya está aquí. Entonces, ¿cómo Él quiere que nosotros oramos? De acuerdo a su voluntad, sus mandamientos, que fue lo que el pastor leyó últimamente. A veces nos encontramos orando por tantas cosas que ni siquiera en la palabra tiene cabida. Entonces, nos dejamos llevar por las emociones y oramos a la tonta y a las locas sin saber lo que estamos pidiendo delante de Dios. Y muchas veces nos encontramos que Dios, oye, no va a responder nuestras oraciones porque no va de acuerdo a sus mandamientos, a sus palabras. Y yo tengo entendido que la oración empieza en los cielos cuando nosotros vamos a empezar a orar, porque es el Espíritu Santo quien nos debe de dirigir en la oración. O sea, yo tengo que usar este vocabulario bíblico, usar la palabra para yo orar. No como yo quiera, porque entonces no nos estamos sujetando a la voluntad de Dios. Para nosotros se nos hace, que yo no sé mucha Biblia, pero Dios nos da la oportunidad cada día para que nosotros conozcamos este libro, el reglamento, lo que Dios nos pide, sus mandamientos. Si no recibimos, dice la misma Biblia, porque pide mal, por eso no recibimos, porque no estamos pidiendo al enfoque de Dios, al pedido de Dios. Hay resultado como si cuando hacemos lo que Dios pide. Hay resultado en la oración, porque fíjate, desde que tú dices Padre Nuestro, ya Dios, su oído está atento a la oración en cualquier lugar. Ya Dios está presto a la oración. O sea, que nosotros tenemos que, no nos guste, es bien cuesta arriba a algunos, a muchos de nosotros, tomar la Biblia y sentarnos a meditarla, a discernirla y con ella orar. Porque es que ahí es que está la voluntad de Dios. Y ella tiene de todos los casos que nos ocurren a nosotros en la vida. Todo está ahí. Pues entonces, problemas, situaciones, depresión, te habla la Biblia. Elías, un hombre, fue Elías, que quiso matarse, ¿no? El profeta Elías, el que mandó a pedir fuego del cielo cuando los Baales de Jezabel, los profetas. Entonces, o sea, la Biblia no habla de depresión, de tristeza, de la soledad, de las enfermedades. Todo eso está aquí. Pero a nosotros nos gusta ir a ver si sabiendo lo que Dios dice. Y es que tenemos que sujetarnos. No estoy regañando a nadie, perdón, sino que estoy diciendo las cosas como deben de ser y como nosotros debemos hacer, porque tenemos un guía, el Espíritu Santo, para que nosotros hagamos conforme a la voluntad de Dios. No estoy ya regañando a nadie, ¿okay? Sino que ya es tiempo de que hagamos las cosas como Dios nos las pide, para que podamos ver resultados en nuestra vida, para que podamos ver el poder de Dios manifestarse. Porque oímos testimonios de otro y de otro y nosotros, ¿qué pasa en nosotros? Chequeémonos, escudriñémonos, mirémonos cómo andamos, para entonces así encaminarnos conforme a la voluntad de Dios. Hay ciertas cositas que yo difiero con su comentario. Una de ellas, y solamente para dejarlo claro, para que todo el mundo sepa, no porque nosotros pidamos y tengamos fe en el Señor, significa que Él va a contestar una oración o que vaya de acuerdo a lo que Él quiere. No me entiendo, lo puedo explicar. Por ejemplo, Pablo era una persona de fe, confiaba en el Señor y él le pidió por la afección que tenía en los ojos. Y el Señor le contestó su oración, pero le dijo que no, que eso no lo iba a resolver.
hay que estar bien claro, hermano, de que la oración es la comunicación que nosotros tenemos con el Señor y hay que tener mucha fe para ir delante del Señor. Pero no significa de que aunque nosotros estemos a la par con lo que el Señor espera, significa de que lo que le estamos pidiendo nos va a decir, sí, te lo voy a otorgar. Es como cuando tenemos a nuestros hijos, y es la parte que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Tenemos a nuestros hijos, ellos están haciendo las cosas que nos agradan a nosotros como padres y nos están pidiendo algo, pero nosotros sabemos que lo que me están pidiendo ahora mismo no les conviene. Están haciendo las cosas bien, pero la contestación de padre mía va a ser no. No significa que no está haciendo las cosas bien. Significa que para ese momento no le conviene al niño. Lo mismo cuando el Señor nos contesta las oraciones y en ocasiones nos dice, no te lo voy a otorgar porque no te conviene. Estás haciendo las cosas correctas delante de mí, pero esto no te conviene. Eso es lo que quería aclarar para entonces pasar aquí al próximo punto. Después, hermano, pues si no nos atrasamos un poquito, vamos a seguir con esto, porque si no entonces nos vamos a desviar bastante del tema. Sí, fíjate, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Creo que Dios es un Dios soberano. No es porque Él haga las cosas porque nosotros se las pidamos, y es porque Él es soberano y Él hace como Él quiera. Lo que yo estoy diciendo es nuestra posición como cristianos, lo que Dios nos pide que hagamos, que tenemos que hacer, independientemente de que Dios diga sí o no. Es nuestra responsabilidad de lo que yo estoy hablando como cristiano y lo que Dios nos está demandando a nosotros, que es lo que Él en su palabra nos aclara, nos dice, pero Él puede decir sí o no. La respuesta puede ser que la dé ahora mismo, puede ser que la dé más tarde, como Él quiera hacer, no como yo quiera. Bueno, vamos a pasar a la última porción. Nilda había levantado la mano para leer. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se la pidan? Amén. Hermano, aquí es mostrándole el Señor, mostrando que incluso nosotros, como personas pecadoras, como personas que hacen las cosas que no agradan a Dios, y tratamos con amor a nuestros hijos, como dice, ¿qué padre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Bueno, sabemos que hay un porcentaje pequeño de la población que son capaces, pero lo normal de un padre, aunque no crea ni en la luz eléctrica, es que si su hijo le pide algo para comer, ese padre le va a buscar ese alimento, o si no lo tiene, algo similar, algo que él pueda comer. Y dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que ¿qué? Se lo pidan? Pero recuerden aquí algo. ¿Quiénes pueden decir que mi Padre es Dios? Los que han conocido a Cristo. O sea que esto
no lo aplica a todo el mundo, ¿o sí? No. Esto lo aplica solamente Que es nacido de a los que son hijos de Dios. En este caso, lo que se está refiriendo, ¿verdad? Es que si uno cree en el Señor, en otras palabras, ¿verdad? Eso es lo que se refiere. Si uno cree en el Señor, pues el Señor te da el Espíritu Santo. Ujú. Exacto. Aquí él está comparando, exacto, de que si su hijo le está pidiendo algo a su padre, ¿qué padre no le va a dar, no le va entonces a otorgar eso que el hijo le está pidiendo? En este caso, se está enfocando comida, algo necesario. No, el Señor nos puso un ejemplo diciendo ropa, pues, decir, algo material. Le está dando sustento, un alimento. Le está poniendo el ejemplo con algo de comer, de que es necesario, Su hijo le está pidiendo a ese padre, y ese padre, ¿qué padre normal no le va a dar entonces comida a su hijo cuando su hijo le pide comida? De la misma manera, el Padre Celestial, nuestro Padre, nos va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Porque es algo necesario, es algo sumamente importante para la vida del Hijo de Dios, el tener el Espíritu Santo en su vida. Es vital. Sí. También significa también que pues uno cree en Él y somos hijos de Él. Como somos hijos de Él, también Él nos pide que lo pidamos y Él nos los dará también. Hay algo que es importante aclarar aquí. Siempre es importante ver en la Biblia en qué lugar de la historia y de la revelación de Dios se está diciendo las cosas. ¿Okay? Cuando el Señor dice, el Padre Celestial, a los que se lo pidan les va a dar el Espíritu Santo. El contexto es que en aquel tiempo, en ese momento, al no haber sido dado el Espíritu Santo a la iglesia, porque la iglesia no existía todavía. En los evangelios estamos en el Antiguo Testamento, usted tiene que entender eso. Estamos en el Antiguo Pacto, lo que pasa es que es la buena nueva de salvación en Cristo. En este caso, el Espíritu Santo no había sido dado a la iglesia, eso lo vemos allá cuando vemos a Hechos. Aquí está hablando adelantado a ese momento cuando la iglesia estaba unánime, junto en oración, y el Señor le había hecho a ellos la promesa del Espíritu Santo. Seguramente estaban ellos orando, entre muchas cosas, principalmente por la promesa del Señor. Ellos oraron y el Señor les dio el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos ya habían creído en el Señor Jesús. De ahí en adelante la Biblia es clara que cuando uno cree, el Espíritu Santo le es dado a uno, porque ya estamos, ¿verdad?, en la época, ¿verdad?, voy a decir así, en el estado de bendición de que ya el Señor, al haberse ido a preparar lugar para nosotros, dejó a su Espíritu para que esté con nosotros, diferente a como era en el Antiguo Testamento y como era aquí. Lo aclaro porque, como estaba aludiendo antes en el sermón, en diferentes ocasiones, a lo largo del tiempo, vi enseñado que era un error decir, es que hay creyentes, usted es creyente, pero usted no tiene el Espíritu Santo. Tienen que orar y pedir para que Dios te dé el Espíritu Santo. Y tienen que ir a algunos cultos donde Dios da el Espíritu Santo. Y eso era un disparate, pero feo. Entonces por eso era que iban, hacían fila para que le oraran y después dieran las manos y mostrara la evidencia de que había recibido el Espíritu Santo. Ya te sabes cuál era la evidencia, ¿verdad? El hablar jeringonza o el caerse para atrás. Y eso no es nada de eso, es bíblico. Lo que sí dice la Biblia es que Él contestó su promesa, Él confirmó y hizo real su promesa cuando le prometió darle el Espíritu Santo. Ella estaba en oración y Dios le dio el Espíritu Santo. Queriéndose decir, ¿verdad?, aquí mismo, aludiendo a ese evento allá en Hechos capítulo 12. Pero ya nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo, por eso es que la Biblia dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, porque ya tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y hermano,
Ustedes pensaban por todo esto que tiene que ver con la oración, con fe en poder orar, pues todo. Porque para uno ir delante del Señor, uno tiene que tener fe. Y para uno estar orando con el Señor, como estábamos viendo, hay que ir delante de Él con reverencia, con respeto, reconociendo quiénes somos nosotros, quién soy yo, y que yo estoy delante del Dios Todopoderoso. Tengo que tener un respeto hacia el Señor, tengo que ir delante de Él humillado, reconociendo que yo no soy nada ni nadie para estar delante de la presencia del Señor, pero el Señor, por su amor hacia mí, me ha permitido esa bendición de poder comunicarme con Él. Y debo tratar esto como algo sumamente especial y sumamente importante, el que es la oración, el poder comunicarse con el Señor, el poder hablar con el Señor. Y hay que tener fe para uno poder hablar con el Señor, porque si nosotros no tenemos fe, entonces no estamos hablando con el Señor, porque nuestra oración no le va a llegar a Él. Tenemos que creer que Él está ahí para escucharnos, que Él está ahí al frente de nosotros para poder contestar nuestras oraciones. Y todo lo que hemos visto, hermanos, conlleva de que el Hijo de Dios debe tener fe para poder orar, para poder agradar al Señor y poder hacer las cosas que el Señor espera que haga como su Hijo. Amén, hermano. Lucy. Sí, yo entiendo que hay como una regla, ¿verdad? Como está en esto, cuando la oración, por ejemplo, pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y como que resistencia, en ese versículo 8, como que resistencia. Sí, exacto. Sí, exacto. Y recuerden, hermano, que nosotros estamos yendo delante de nuestro Dios, pero también tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros delante del Padre, que va delante del Padre, intercede por nosotros también. Pero nuestra oración debe ir con fe, creyendo de que el Señor está al frente mío, dispuesto a escucharme, a escuchar lo que yo le estoy pidiendo. Pero mi corazón debe estar en el lugar correcto. Mi fe, mi confianza en el Señor debe estar en el lugar correcto. No puede estar divagando de lado a lado. ¿Sí? Pablo y luego Radimar. Sabemos, ¿verdad?, que cuando el Señor resucitó, y después que resucitó tuvo un tiempo con sus apóstoles y se le presentó a muchas personas, y antes de partir otra vez para estar con su Padre, Él le dijo que Él no lo iba a dejar huérfano, que le esperara, que Él le iba a mandar el Espíritu Santo, que es el don más perfecto que el Señor nos ha dado a nosotros, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tomando por lo que estabas diciendo, Josué, sobre tener el corazón donde debe estar enfocado en el Señor, que nosotros tengamos también una relación estrecha con el Señor, porque vemos en la palabra, ahora mismo no tengo la porción que dice pedís y no recibís porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros derechos. No estamos pidiendo para agradar a Dios. Tal vez estamos pidiendo algo que uno dice, pues sí, es algo que sería útil, una necesidad mía, pero es para que la gente vea que esto es un trabajo tengo, o que, y no es así, que todo lo que pidamos y lo que el Señor nos otorgue finalmente va a ser para glorificarle a Él, no a nosotros. Amén. Sí, breve comentario. Estoy de acuerdo con
muchos los comentarios que se han hecho respecto a la especificidad con la cual nuestro Señor Jesucristo presenta el cómo debemos orar. Sin embargo, me parece que es bien importante que tengamos mucho cuidado y no lleguemos a caer en la trampa de pensar de que hay una fórmula. ¿Verdad? Entonces la fórmula viene a ser más importante que aquello que pretendemos hacer. Que si le di 3 maniguetazos para la derecha y después uno para la izquierda, levanté la mano derecha, me puse de rodillas, me puse de pie, miré hacia el cielo, saqué las manos, miré para el piso. Si no hago eso en ese orden, entonces Dios no me va a escuchar. Es bien importante que entendamos que el Señor lo que está subrayando son aquellas cosas que nosotros debemos hacer, como Neymar subraya, ¿verdad? En Santiago 4:3, cuando Santiago dice pedid y no recibid, porque pedís mal, Él no lo deja ahí, no dice punto, como si hubiese una fórmula para ello, dice para vuestros propios deleites. O sea que hay una forma que no debemos pedir, y lo que no debemos pedir es cuando somos egoístas. Debemos pedir siempre considerando que estamos en la voluntad de Dios. Debemos primeramente reconocer a quién le estamos hablando, porque esa, la oración modelo que presenta nuestro Señor comienza con eso. Cuando vas a hablar, como tú bien subrayabas, no le vas a hablar a cualquier persona, le vas a hablar al Creador, aquel que dio su vida por ti, se humanó y dio su vida por ti para que puedas tú tener acceso a Él de manera eterna. Entonces se pide por aquellas cosas que tenemos necesidad. Nuestro Señor allá en Mateo 6:33, dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Pues las cosas que tú necesitas. Pero no por eso dejamos de nosotros de presentárselo al Señor. Pues me parece que si subrayamos que la oración para nuestro Señor debe ser una que comience con nuestra conciencia respecto a quiénes somos y quiénes somos delante de aquel a quien estamos pidiendo, pues entonces tenemos el corazón correcto para poder hablar con Él. O sea, partimos desde el principio de la humildad, ¿verdad? Utilizando tal vez una ilustración de un orador modelo, ¿verdad? Partiendo de la conciencia de que somos una planta. Exactamente. Pues hermano, para el próximo domingo estamos ya en el penúltimo estudio, una fe confiada. Lucas capítulo 12, le hace el capítulo completo para que tengas así el contexto de lo que está sucediendo.